Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así como la Asociación de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio de Arequipa. En esta ocasión vamos a tener un tema que le hemos denominado la literatura arequipeña en el siglo XIX y siglo XX, como parte de la producción intelectual que se ha generado y que es parte del patrimonio documental y de producción literaria que se tiene en la ciudad. Nuestro invitado de esta ocasión va a ser un historiador joven llamado Mauricio Gamio Pino. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín. Tiene un máster en Historia, Sociedad, Poder e Identidad por la Universidad de Salamanca. Es docente actualmente en la UNSA y en la Universidad Tecnológica del Perú. Participa como del registro del CONCITEC. Desde este momento, doctor Mario Rommel, le paso la posta y con esto retomamos nuevamente las tertulias del patrimonio en su quinta temporada. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias Gonzalo Gómez. La bienvenida reiterada a nuestro invitado de hoy, el historiador Mauricio Gamio Pino, con quien vamos a conversar sobre la literatura arequipeña del siglo XIX y XX en las tertulias del patrimonio de Arequipa. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias a ti Mario Ramel por la invitación y gustoso de estar participando en estas tertulias del patrimonio de Arequipa. Muy bien. Bueno, hay una colaboración tuya que apareció el año pasado en una obra colectiva titulada Perú, Historia y Perspectivas Regionales, ¿no? En esa colaboración titulada Relación entre literatura e identidad regional en la Arequipa del siglo XIX, tú desarrollas un tema muy interesante, ¿no? Respecto de la literatura, tanto la poesía como la novela, que juegan un factor muy importante en las identidades regionales, en particular la arequipeña, ¿no? Y te ocupas en una primera parte de la literatura de la independencia y luego otra de la literatura para el periodo republicano. En el periodo de la literatura de la independencia, pues citas a algunos autores como Mariano Melgar y su marcha patriótica, José María Corbacho y su canto patriótico. ¿Cuál es justamente la implicancia que tiene la literatura en los géneros de poesía y novela con relación al surgimiento de las identidades regionales? Bueno, precisamente ese tema fue un tema que desarrollé también hace muchos años como mi tesis de licenciatura. Y mi intención fue precisamente también esa, ¿no? Ver la relación en cómo es que las identidades digamos, la literatura contribuye a la formación de identidades, considerando, por ejemplo, que Arequipa era una ciudad que tenía un regionalismo eh, importante, ¿no? Entonces, quería ver un poco cómo es que la literatura afecta a eso o impacta en ese desarrollo de la identidad. Y viendo, por ejemplo, ¿no? que en ese periodo las manifestaciones literarias, en un primer momento en el siglo XIX, principalmente poesía, ¿no? Que era lo más común, eh, yo considero que tienen un impacto significativo, es algo que no se puede medir, pero en ese momento la sociedad arequipeña, como la mayoría de sociedades en el Perú colonial, había un porcentaje importante de analfabetismo, ¿no? Y digamos que todas las ideas, sentimientos circulaban eh, por, digamos, expresiones orales y también cierto tipo de poesías, incluso canciones, las cuales van a ser importantes porque van a transmitir ideas políticas y a través de las cuales comienzan a ser expresadas ya por la colectividad oralmente, ¿no? Entonces, en un momento como ese de independencia, a inicio ya en el siglo XIX, va a ser importante porque a partir de ahí comienzan a configurarse, digamos, discursos, ¿no? A favor de esa Arequipa independiente, pero sin
perder esa esencia local, ¿no? Porque desde el periodo colonial había ese sentimiento de localidad también fuerte. Hay algunos por ahí documentos que podrían evidenciar eso, que sí había un sentimiento de localidad, sobre todo desde los cabildos, ¿no? Un Digamos discurso local. que, claro, digamos Sí, que, pues, perdón que te interrumpa, Mauricio, digamos que no, muy bien. la poesía en particular para esta etapa de la historia de Arequipa, previo a la independencia, ¿no? Habría contribuido a la formación de los imaginarios políticos y sociales eh, en un futuro inmediato, ¿no? O sea, en un proceso constructivo por el cual se va, se va definiendo, ¿no? Esa identidad, pero no solamente a través de la literatura, sino también por medio de otros elementos como el discurso político, ¿no es cierto? La narrativa histórica, pero en particular lo tuyo correspondería a la narrativa literaria, ¿no? La narrativa literaria a través de la poesía, a través de la novela, y estos autores que escribieron poemas que algunos, o sea, los estudiosos de la literatura han considerado en el género de la poesía patriótica, ¿no? La poesía patriótica, o sea, esa poesía que justa, como la de Mariano Melgar, ¿no? Que justamente ensalza a la patria concebida en el siglo XVIII, XIX como sinónimo de pertenencia, ¿no es cierto? Y evidentemente marcando una causa, ¿no? Porque patria equivale también a partido, ¿no? Entonces, tomando partido por una causa, y en este caso de la causa, pues, la causa, bueno, pongamos entre comillas, la causa libertaria. Y tú también has mencionado de que este proceso de la literatura de Arequipa, del siglo XIX en particular, ¿no? También va de la mano con las etapas, con las diferentes etapas políticas que vive Arequipa. Tú podrías, así muy puntualmente, reconocer esas etapas de la historia política en Arequipa y relacionarlo con el proceso de la literatura de Arequipa. Sí, digamos que después de la independencia, digan, las primeras manifestaciones en el siglo XIX hasta, yo más o menos hasta la década de 1830, incluso después, ¿no? En algunos diarios hay publicaciones que exaltan todavía la patria, pero es un periodo en el cual se habla sobre todo de independencia, de libertad, ¿no? Hay odas patrióticas a Bolívar, en los diarios de Arequipa hasta 1800, en la década de 1820, 30, se publican a veces algunas poesías de Melgar, ¿no? Pero a partir de la década del 30, sobre todo la Confederación Peruano-Boliviana, comienzan a aparecer algunas poesías, incluso algunas, he identificado en algunos diarios, algunas que incluso aparecen sin autor, eh, y hacen referencia a veces en contra, por ejemplo, de las expediciones a Chile, en ese proceso en el que Chile iba a mandar expediciones en contra de la Confederación, algunas exaltando eh, digamos, esa unión perú-boliviana, aunque esto sobre todo en algunos diarios cusqueños, más que arequipeños, eh, pero hay ese tipo de, digamos, de implicancia de relación política, ¿no? Se nota que la literatura era otra forma de expresar esas ideas políticas, como ahora no se da, ¿no? Algunos en algunos diarios se ven, por ejemplo, hay partes en las que aparece publicada literatura, no siempre, no era lo regular, pero sí hay ciertos vínculos entre el momento político y Claro, justamente esa poesía cívica, esa poesía patriótica, ¿no? Es como se le ha denominado a este género en particular, ¿no? De poesía que está asociado a los acontecimientos políticos, ¿no? Digamos, a estas etapas de la historia,
así como también la llamada poesía romántica, ¿no? O sea, al mismo tiempo que había poesía romántica, ¿no? También había poesía cívica y poesía patriótica, que como tú bien dices, pues correspondían a diferentes etapas de la historia de Arequipa. Pero vamos a volver sobre el tema, Mauricio, si me lo permites, luego de la pausa. Ok, perfecto. La Municipalidad de Arequipa continúa actualizando sus sistemas para brindarte un mejor servicio. Ahora puedes tramitar partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de forma virtual, ingresando a la página web www.muniarequipa.go.p/virtual. Ubica el botón Expedición de partidas o actas virtual. Luego selecciona el tipo de acta a solicitar, llenando los datos requeridos según el tipo de partida. Cliqueas en Buscar. Proporcionas los datos del solicitante. Recuerda escribir correctamente tu correo electrónico. Luego te diriges a pagar. Aceptas los términos y condiciones seleccionando Proceder a pagar. Y finalmente, paga aquí, ingresando los datos de tu tarjeta. Descuida, tu información está a salvo. Una vez validado el pago, tu partida llegará en 5 minutos a tu correo electrónico. Contará con una firma digital y un código QR, los cuales validan su autenticidad. ¡Listo! Terminaste tu trámite de forma segura y sencilla. Arequipa, ciudad de todos, Municipalidad Provincial de Arequipa. Bien, amigos, continuamos con nuestras tertulias del patrimonio. Tenemos como invitado el día de hoy al historiador Mauricio Gamio Pino, y con él estamos retomando la 5ª temporada de estas tertulias del patrimonio. Este es el programa número 79, desde que empezaron las tertulias del patrimonio de Arequipa, pues hace ya un año atrás. Estábamos justamente conversando con Mauricio sobre la relación entre la poesía patriótica, la poesía cívica y las diferentes etapas de la historia política en Arequipa, ¿no? Ya habíamos hablado un poco del papel que jugaron figuras como Mariano Melgar y su marcha patriótica, José María Corbacho y su canción patriótica, ¿no? Y estábamos haciendo una revisión de algunos autores cuya poesía pues tenía que ver con algún acontecimiento político. Y se me viene a la memoria, Mauricio, el combate del 2 de mayo de 1866, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, yo recuerdo haber leído la poesía de José Mariano Llosa, ¿no? Y obviamente la del propio Benito Bonifaz, dos poetas arequipeños, en las que efectivamente pues, esos poemas responden a la coyuntura política del momento. Es una manera también de expresar el malestar y descontento que tenía el país, la población de Arequipa en particular, ¿no? Ese descontento a través justamente de la poesía, que podríamos considerar igualmente una poesía cívica o patriótica. Quiere decir que los poetas en aquella época, ¿no? Bueno, no solamente en el siglo XIX, evidentemente lo vamos a ver también en el siglo XX, tenían muy a flor de piel este sentimiento patriótico, y la poesía servía también como una forma de poder expresar ese descontento, ese malestar, ese rechazo, ¿no? A determinadas acciones que amenazaban, pues en este caso, la soberanía nacional. Sí, de hecho, por ejemplo, en la literatura regional de Arequipa hay periodos, digamos, ¿no? Periodos en los que hay una unificación mucho más nacional, ¿no? Pero hay periodos en los que, digamos, en la guerra, la cooperación peruano-boliviana, en que Arequipa tiene ciertas discrepancias con Lima, lo que se evidencian a veces son, pues, efectivamente eso, ¿no? Una identidad mucho más regional, o en el caso, por ejemplo, de la poesía de Benito Bonifaz, ¿no? En la que evidentemente se muestra cierta identidad local, ¿no? Digamos, son cantos de protesta, cantos que se manifiesta esa identidad local. Y cuando hay conflictos externos, conflictos, por ejemplo, como el conflicto con España o la guerra con Chile, ¿no? Entonces ahí ya hay una unión, ¿no? Porque es
todo el país el que se está enfrentando a un enemigo en común. Entonces, en esos periodos, entonces ya, y la poesía es una poesía, digamos, más nacional que local, ¿no? Entonces, depende también mucho de la coyuntura, ¿no? Si es que tenemos un enemigo en conjunto, todos los peruanos nos unimos y la poesía muestra eso, ¿no? Eh, pero si es que hay problemas internos que siempre ocurrían, ¿no? Discrepancias políticas, digamos, contra Lima usualmente, porque Arequipa tiene, yo creo que tiene una identidad mucho antilimeña, digamos, también eso se muestra, ¿no? Entonces, va como justamente como conversábamos hace un momento, ¿no? Por periodos, un periodo de independencia y después dentro de todas esas coyunturas del siglo XIX, que es un periodo bastante complejo, ¿no? Cambios de presidentes, guerras civiles, ¿no? Y todo eso. Entonces, lo que se muestra es eso, ¿no? Sí, Esas poesías. justamente, Mauricio, yo he advertido de la lectura, revisión de la Lira arequipeña, editada en Arequipa en 1889, que, bueno, mayoritariamente para el siglo XIX, ¿no? La poesía arequipeña se caracterizaba por ser eminentemente romántica, ¿no? Era una poesía amatoria, una poesía también bucólica hasta cierto punto. Lo vamos a ver igualmente para el siglo XX y eventualmente encontramos esta poesía cívica, patriótica, que como tú afirmas, obedece pues a un sentimiento regional, localista, ¿no es cierto? Donde lo que intenta el poeta, creo yo, es hacer un canto a las gestas épicas de Arequipa, ¿no? A sus revoluciones, al coraje, o sea, al colectivo en realidad, al colectivo, y está presente ese caudillo colectivo de Arequipa también, yo veo que está presente en la poesía de los arequipeños del siglo XIX. Recuerdo haber leído, me parece, en la lira arequipeña, de Ernesto Noboa, ¿no? Un poema extenso de Ernesto Noboa sobre, sobre los arequipeños que lucharon justamente en la guerra civil entre Vivanco y Ramón Castilla, ¿no? De la cual también se ocupó Benito Bonifaz. Y entonces ahí se destaca el coraje del pueblo de Arequipa, se mencionan apellidos, se menciona el hombre del pueblo, ¿no? Es decir, este tipo de poesía, ¿no? Tan local, pero al mismo tiempo tan efervescente del espíritu cívico y rebelde de los arequipeños, fue también contribuyendo, como tú afirmas, pues a esta identidad regional, ¿no? Eso sería fundamentalmente, digamos, el aporte de este tipo de poesía. Sí, porque ahí se reafirma que hay una identidad local. Por ejemplo, Ernesto Nova, que también es mencionado en el libro en el libro Jorge el Hijo del Pueblo, precisamente, ¿no? Y también que tiene ese, aunque bueno, eso ya es de finales del siglo XIX, pero esa identidad local está ahí, ¿no? Una identidad local que tiene, digamos, como elementos, ser una ciudad en cierta forma igualitaria, ¿no? En la cual todos se consideran ciudadanos, que todos tienen derechos similares, por ahí va un poco el discurso, ¿no? Todos son hijos del pueblo y, digamos, hay un enemigo en común que los ataca, entonces, o que les pretende a veces quitar ciertos derechos, ¿no? En el periodo republicano surge también ese tipo de discurso, ¿no? Al constituirse como una república, el Perú aparece pues la igualdad ante la ley, ¿no? Y eso también se refleja en ese tipo de poesía, ¿no? Ese discurso popular que no intenta, digamos, que intenta representar a un poblador común, local de Arequipa, que y aparte de que consideran esas propuestas justas, ¿no? Y eso es lo que se refleja, por ejemplo, en la poesía de Bonifaz, ¿no? Claro. Yo también creo, Mauricio, de que efectivamente este es uno de los elementos, ¿no? La narrativa literaria,
que sin duda ha jugado un papel muy importante desde la poesía, desde la novela. Habría que mencionar pues un texto fundacional, la novela de María Nieves y Bustamante, Jorge o el Hijo del Pueblo, ¿no? Publicada en 1892, que es una novela pues igualmente épica, ¿no? Que cuenta pues el coraje de los arequipeños, pero donde trata justamente no solamente a las individualidades, sino al colectivo, ¿no? O sea, al famoso caudillo colectivo de Arequipa está presente justamente en esa novela, es el gran protagonista de la novela de Jorge, el Hijo del Pueblo de María Nieves y Bustamante. Pero también hay otras entradas, ¿no? Digamos hay otras entradas, como te decía, del discurso, de la narrativa política, del discurso político, ¿no? De la narrativa histórica, por ejemplo, el texto de Elian Valdivia. Bueno, vamos a regresar después de la pausa para que en el tercer bloque sigamos conversando sobre este interesantísimo tema. Regresamos. La Municipalidad Provincial de Arequipa está implementando un sistema de transporte sostenible, activando 10 rutas de ciclovías temporales con un recorrido total de 33 kilómetros, conectando 7 distritos: Caima, Cerro Colorado, Mariano Melgar, José Luis Bustamante Rivero, Cercado y Yanaguara. Trabajando por una ciudad saludable y sin contaminación. Arequipa, ciudad de todos, Municipalidad Provincial de Arequipa. Arequipa descentraliza la ejecución de importantes obras rumbo a ser la ciudad líder del Pacífico Sur. 26 obras entregadas para la provincia. En el sector de educación, 3 colegios. Mejor infraestructura vial para 6 distritos. En el deporte, 6 complejos recreativos. En el tema de prevención hemos ejecutado muros de contención y un canal de regadío para impulsar la agricultura. Estamos ejecutando megaproyectos beneficiando a toda la ciudad con la interconexión vial Bicentenario, estaciones y terminales para el sistema integral de transportes, nuevos mejoramientos viales, complejos culturales y recreativos. Seguimos trabajando construyendo una ciudad moderna, limpia y segura. Arequipa, ciudad de todos, Municipalidad Provincial de Arequipa. Continuamos con nuestra tertulia del patrimonio. El día de hoy nos acompaña el historiador Mauricio Gamio Pino. Con él estamos conversando sobre la literatura arequipeña de los siglos XIX y XX. Estábamos haciendo con él un repaso de autores y también de poemas, y habíamos mencionado pues la lira arequipeña, ¿no? Que es considerada la primera antología de poesía en Arequipa, y la lectura de la lira arequipeña nos permite comprender muchas cosas, ¿no? O sea, qué géneros de poesía cultivaban en Arequipa: la poesía romántica, la poesía cívica, la poesía patriótica, y esto, como lo menciona Mauricio Gamio, pues tiene mucho que ver con las coyunturas políticas que tienen digamos, que exacerban el localismo, pero que también forman parte de causas relacionadas a la defensa de la integridad nacional, ¿no? Como sería la guerra con Chile, por ejemplo. Y ahí hay un poema de Felisa Moscoso, viuda de Chávez, dedicado a Miguel Grau, por ejemplo, ¿no? Que ya después de su sacrificio después de su muerte en Angamos, pues hay mucha poesía en torno a su figura. Pero antes de entrar brevemente al siglo XX, Mauricio, estas poesías, estos poemarios, bueno, hasta donde, bueno, yo además he visto, he revisado y tengo además poemarios y libros de poemas, se publicaban, pues efectivamente, ¿no? Se publicaban y circulaban. Lo que no sabemos es cuántos eran los tirajes, por ejemplo, de esas publicaciones. Yo te pregunto, ¿entre quiénes circulaba esos poemarios o libros de poemas que publicaban estos autores? A ver, en el siglo XIX, muchas de esas poesías salen publicadas primero en algunos diarios, por ejemplo, incluso en La Bolsa, en el Deber, salen en el siglo, bueno, ya a finales del XIX, y también existían algunas editoriales de textos. El tiraje no era un tiraje muy amplio, ¿no? Salían, creo que alrededor de 50 volúmenes aproximadamente, y los lectores, yo creo que tendrían más o menos una buena acogida. Yo he encontrado algunas publicaciones en diarios sobre algunos, por ejemplo, novelas que no he llegado a hallar, ¿no? Entonces ahí hay algunas que no
no he logrado, o algunos incluso títulos que venían de afuera, ¿no? También se hacen publicaciones de novelas. Yo creo que había un mercado de lectores importante en Arequipa, porque sí había importación de textos, algunos que se iban produciendo aquí. Había un mercado importante, habría también que profundizar un poco en la investigación de ese tema. Es un tema interesante, ¿no? El mercado de lectores que habría en la ciudad, porque, bueno, era una ciudad pequeña, pero digamos, la lectura era una actividad mediante la cual pues, la mayor cantidad de personas se informaba, ¿no? Y eso también refleja un poco más que la identidad iba, digamos, llegando a más público. Entonces, sí, la difusión era Claro. principalmente por algunos diarios y por ahí algunas pequeñas editoriales que se iban. Efectivamente, claro. Bueno, en realidad los tirajes de los ejemplares publicados eran pocos, pero para una población que en aquella época tenía Arequipa, que evidentemente circulaba, entendemos, estos poemarios o libros de poemas circulaban fundamentalmente entre la comunidad letrada, ¿no? de Arequipa, ¿no? Y por otro lado, también es interesante mencionar de que en la obra Pliegos al Viento de Francisco Mostajo, publicada en 1908, hay un cuento muy bonito titulado Cena de Bohemios, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí se dice que a fines del siglo XIX, justamente, la nueva generación poética pues rechaza, ¿no? la antigua tradición de poesía en Arequipa, que se había caracterizado fundamentalmente por ser romántica y muy apegada justamente a lo localista, ¿no? Y lo que pretendía esa nueva generación que irrumpe en el Parnaso arequipeño a fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, es básicamente tener otros motivos de inspiración, ya no solamente localistas o necesariamente románticos. Sin embargo, para el siglo XX podemos pues, reconocer e identificar algunos poemas o textos que están asociados o continúan asociados a acontecimientos históricos, ¿no? Yo, por ejemplo, citaría a Adela Montesinos y al propio Francisco Mostajo. Ambos han escrito poemas sobre el movimiento popular de junio de 1950, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características encuentras tú en la poesía de Adela Montesinos o del propio Francisco Mostajo? ¿Qué diferencias tiene con relación a la poesía cívica patriótica del siglo XIX, la poesía patriótica que se elabora para el siglo XX? En el siglo, bueno, es que ya inicios del siglo XX ya estamos hablando de hay un cambio también, por ejemplo, social, hay cambios políticos, ¿no? Entonces, el siglo XX hay un quiebre significativo, ¿no? Y es un mundo un poco más moderno, llegan también más literatura, llegan nuevas ideas liberales, ¿no? El mismo Mostajo era un liberal y sostenía ciertas ideas políticas, ¿no? Entonces, las influencias van cambiando, ya se habla de una Arequipa más moderna, se habla también de estas nuevas ideas de modernidad, la participación de la mujer, ¿no? Que también gana mayor relevancia a partir de ese momento, y es un momento clave, ¿no? Inicios del siglo XX, porque por un lado ese localismo como que en cierta forma se pierde, pero también se abren otros campos. Aparece, por ejemplo, la misma poesía lonca a inicios del siglo XX. Y también en aspectos poéticos la poesía sigue existiendo, pero también se abre la prosa, ¿no? Ya no va a ser la única forma de expresión, digamos, la poesía, sino que la prosa también va ganando cierta relevancia. Va a haber muchos que hacen ciertos análisis poéticos, literarios, incluso también históricos sobre estos procesos. Pero definitivamente el siglo XX ya es otro periodo, ¿no? Sí, es verdad, Mauricio, pero sin embargo, yo decía, ¿no? Por ejemplo, hay una poesía que continúa siendo
localista, muy inspirada en el paisaje arequipeño. Por ejemplo, recuerdo a José Luis Bustamante Rivero, ¿no? O sea, que en su juventud fue poeta y escribió un poema, Arequipa que fue, o La Lecherita, ¿no? Por ejemplo, era un poema muy propio de él, ¿no? Y así otros poetas que básicamente, por ejemplo, en la antología del primer festival del libro arequipeño, publicado en el año 58, ahí también en el volumen que está dedicado a la poesía arequipeña, es básicamente poesía localista, poesía romántica, ¿no? Pero digamos que hay algunos poemas como el de Mostajo, dedicado a junio de 1950, o de Adela Montesinos, donde es una poesía pues ya contestataria, fuerte, ¿no es cierto?, cargada de sentimiento, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, no es que esa poesía localista desaparece, yo creo que tiene un impacto hasta, incluso yo diría hasta finales del siglo XX, porque es una poesía que sigue siendo influyente. En el siglo XX se abre, digamos, a otras posibilidades, pero esa poesía sigue existiendo, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, es importante hablar sobre la poesía lonca, la cual la sostienen, por ejemplo, autores como el mismo José Luis Bustamante Rivero, Percy Gibson, ¿no? Que publican en esa... Artemio Bejarano Rodríguez, Ramírez, perdón, También. Artemio Bejarano Ramírez, ¿no? Claro, él es Exactamente. el primer poeta lonco, y su poesía lonca se publica póstumamente, un año después de su muerte, en la década del 70, fundamentalmente, ¿no? Que es otra poesía que, según Juan Guillermo Calpe Muñoz, está atravesando por una época de oro, actualmente, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces hay importantes análisis, por ejemplo, sobre la poesía lonca, ¿no? ¿Qué representa? Si es que era una visión solamente de un grupo de élite sobre la campiña, pero yo creo que también representa un poco ese discurso del hombre de campo, porque el hombre de campo tiene una cultura oral, ¿no? Entonces representa un poco esa cultura oral. Algunos lo han intentado ver como una especie de burla, yo no creo que sea, digamos, sino, una burla al hombre de campo, una mímica del hombre de campo, sino es intentar resaltar esa forma pero, por ejemplo, añorando, ¿no? Añorando el Ya, pasado. Sí, pues, sin cierto aire. Mauricio, hemos llegado al final de nuestra tertulia. Te quedo muy agradecido por estos minutos que has compartido con nosotros, y a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, agradecerles siempre por su confianza y sobre todo por digamos, por seguirnos habitualmente en este programa Tertulias del Patrimonio. Gracias, Mauricio, por tu participación, y con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias.